Nos enseñaron que el mundo se mueve por ideologías, que hay bandos, fronteras y votos. Nos mintieron. El mundo no se mueve por política. Se mueve por compromat. Por el archivo guardado en la caja fuerte que puede destruir la dinastía de una familia en una tarde. Hola a todos. Bienvenidos a una entrega que cambiará la forma en la que ven el noticiero de esta noche. Soy Kadir Bendek, estás en Hereje Literario y hoy abrimos el archivo más denso de nuestra historia. No vamos a hablar de los vicios de un millonario muerto. Eso es para los medios de distracción masiva. Hoy vamos a hablar de Jeffrey Epstein como lo que realmente era, una terminal de inteligencia de grado militar. Una herramienta de extracción de soberanía diseñada por el Mossad y la CIA para poner de rodillas a la democracia de Occidente. Hoy entenderán por qué Donald Trump aparece más de 3,000 veces en dichos registros. Por qué el nombre de Michael Jackson fue profanado y cómo el narcotráfico es la sangre que alimenta este motor de chantaje global. Apaga la luz. Esto no es entretenimiento, es un incendio. Bienvenidos a la madriguera del conejo. Sean bienvenidos a Hereje Literario. Sean bienvenidos todos. Para entender la copa del árbol hay que diseccionar la podredumbre de sus raíces. Jeffrey Epstein no fue un accidente del capitalismo, fue un diseño. Su arquitectura tiene un nombre propio: Robert Maxwell. Maxwell no era un simple magnate de periódicos. Era un activo transaccional. Los informes de inteligencia lo sitúan como el hombre que facilitó al Mossad el acceso a los sistemas de software de vigilancia del Prometheus en los años 80. Tenía 3 pasaportes y una lealtad que no pertenecía a ningún estado, sino a una agencia de control. Cuando Robert Maxwell cae de su yate, el Lady Ghislaine, en noviembre de 1991, el mundo vio un accidente, pero la comunidad de inteligencia vio una entrega de mando. Su hija menor, Ghislaine Maxwell, no heredó una fortuna, porque Robert dejó un agujero financiero de cientos de millones. Ella heredó la red de contactos y la metodología de infiltración. Y aquí es donde entra el mago Jeffrey Epstein. Los archivos desclasificados y los testimonios de víctimas como Virginia Giuffre describen una estructura que los manuales de la KGB llamarían compromat. Ghislaine no era la novia de Epstein, era su handling officer, su oficial de manejo. Ella conocía los códigos de la alta sociedad británica y estadounidense. Él ponía el capital oscuro. La mansión era una precisión quirúrgica.
la captura de voluntades mediante la debilidad biológica. Si revisamos las bitácoras de vuelo del Lolita Express, del avión que usaban para moverse, y los registros de la mansión en Manhattan, vemos un patrón del honey tripping, o trampa de miel del manual. Y no se trataba solo de depravación, se trataba de logística de espionaje. El perfilado, identificar al objetivo, un heredero al trono, un director del MIT, un expresidente o presidente en funciones. El cebo, el acceso a jóvenes, a menudo menores, niñas y niños en entornos controlados por cámaras. El archivo, la creación de una póliza de seguro audiovisual. En los registros judiciales, las víctimas describen cámaras ocultas en espejos en cada habitación, tanto en Palm Beach como en la isla de Little St. James. ¿Por qué un financiero grabaría a sus amigos más poderosos? No es por hobby, es porque en el momento en que grabas a un líder mundial en una situación de vulnerabilidad extrema, ese hombre, esa persona, deja de ser un servidor público y pasa a ser un activo comprometido. Jeffrey Epstein no era un simple proxeneta, era el administrador de una infraestructura de chantaje. Una oficina de extorsión donde el sexo depravado era el cebo y el disco duro era el gatillo. El Mossad no protegía a un hombre por lealtad personal. Protegía una maquinaria retorcida que les permitía, según exagentes como Ari Ben Menashe, dictar o influir en las políticas exterior de los Estados Unidos desde una isla en el Caribe. Jeffrey Epstein fue el frontman de una operación de inteligencia que usó el deseo retorcido, depravado, inmoral, caníbal, humano como un arma de destrucción masiva contra la soberanía de las naciones. Years ago now, Jeffrey Epstein is dead. Now, Ghislaine Maxwell, there are reports she's in Paris. You maintain that it was your employer, Robert Maxwell, owner of the Daily Mirror. You say that he was an Israeli agent and, as was his daughter. He was not my employer. I would like to correct that. Okay. We worked together with him. And, you say that his daughter Ghislaine also, though, worked for Israel, and it was Robert Maxwell who introduced Jeffrey Epstein to Ghislaine Maxwell way before the 1990s, as mainstream media is reporting. Correct. Mr. Epstein was introduced to Ms. Maxwell probably sometime in the 80s. And Mr. Maxwell also thought he might be introducing a fellow to date his daughter. He tried to do a favor to his daughter, to find her a shidduch, as they say in Hebrew, a match. Okay, and that didn't really quite work out. I suppose what the most alarming allegations that you've been making are that the entire Epstein operation was a honey trap operation to entrap politicians, policymakers, celebrities, people in the media eye, basically to become Israel's assets. Correct. That it became basically an intelligence operation to entrap different politicians around the world. Ahora hablemos del elefante en la habitación que la ultraderecha prefiere ignorar. Donald Trump. En los registros liberados tras la ley de transparencia de los archivos Epstein, el nombre de Donald Trump
no es una nota al pie. Su nombre aparece más de 3,000 veces en los archivos Epstein, así como podemos constatar en la constante estadística. ¿Es Donald Trump el enemigo del Estado profundo o su creación más sutil? Los hechos cuentan una historia de rescate y deuda. A principios de los años 90, cuando los casinos del Atlantic City colapsaban y Donald Trump acumulaba una deuda personal de casi $1,000 millones, ocurrió un milagro financiero. No fue el mercado quien lo salvó, fueron bancos de inversión vinculados a las mismas redes que sostenían a Robert Maxwell. ¿Llamarías tú a esto una simple casualidad? Los archivos del Departamento de Justicia y correos electrónicos de fiscales federales de Nueva York confirman que Donald Trump voló en el jet privado de Jeffrey Epstein al menos 8 veces solo en la década de los 90. En alguno de esos vuelos, los registros muestran solo 3 pasajeros: Jeffrey Epstein, Donald Trump y una mujer de 20 años. Donald Trump no es el salvador que lucha contra la élite. No, es un hombre cuya trayectoria ha sido pavimentada por ella. Sus menciones en los documentos no son solo una agenda de contacto, son la evidencia de que el poder en Estados Unidos no se gana en las urnas, se hipoteca en los salones dorados de Palm Beach y Mar-a-Lago. La retórica de drenar el pantano se estrella contra la realidad de los archivos, mientras sus seguidores fanatizados de MAGA claman por soberanía. El nombre de su líder satura los manifiestos de vuelo del Lolita Express. Incluso en el 2025, tras firmar la desclasificación de estos papeles bajo presión pública, la opacidad persiste. Miles de videos y millones de documentos siguen bajo revisión y sin publicar, protegidos por un departamento de justicia que más parece de injusticia y que parece más interesado en anonimizar que en revelar. Vuelvo y te pregunto, ¿llamarías a esto casualidad? La pregunta que Hereje Literario pone sobre la mesa es incómoda, pero necesaria. ¿Quién gobernaba realmente durante su mandato? ¿Gobernaba el hombre que daba los mitines o gobernaba aquellos que custodian los discos duros con las grabaciones de sus años de amistad con Jeffrey Epstein? El sistema no teme a Donald Trump. El sistema es dueño del pasado de Donald Trump. Pero el chantaje es caro. ¿De dónde sale el dinero para mantener una red global de espionaje, mansiones y aviones privados? Aquí entra la caja chica de los servicios secretos: el narcotráfico. Históricamente, la CIA y el Mossad han utilizado el tráfico de drogas para financiar operaciones negras, desde el Irán-Contra hasta las rutas actuales en América Latina. Jeffrey Epstein no era un genio de las finanzas, era el lavador de los activos. Su fortuna era el puente entre el dinero del narco
y la desestabilización de gobiernos. Si quieres destruir una democracia, no necesitas un ejército. Necesitas inundar sus calles con drogas y sus despachos presidenciales con chantaje. Jeffrey Epstein era el nudo donde se unían los servicios secretos, los carteles y la élite política. Una maquinaria perfecta de extracción humana donde la soberanía de los países latinoamericanos y europeos se vendían al mejor postor en una mansión en Manhattan. En todo sistema de sombras, donde el control es la norma, siempre surge una anomalía. Un elemento que no encaja en el engranaje, alguien que no se deja grabar, alguien que, por su escala global, estorba. Ese hombre era Michael Jackson. Para entender por qué Michael Jackson era el objetivo, hay que mirar a lo que la prensa corporativa siempre omitió. Documentos filtrados y testimonios de inteligencia sugieren que Jeffrey Epstein no veía en Michael Jackson a un aliado, sino a su mayor obstáculo. Y era un obstáculo operativo. ¿Por qué? Porque mientras Jeffrey Epstein construía una infraestructura transaccional para procesar, abusar y traficar, Jackson utilizaba su fortuna millonaria y su plataforma sin precedentes para una misión opuesta: la protección radical de la infancia. Y aquí es donde entra el manual de las agencias de inteligencia, la proyección psicológica o de espejo. Si quieres ocultar un sistema de depravación y de depredación real, acusa a tu mayor enemigo de los crímenes que tú mismo cometes. La maquinaria mediática, estrechamente vinculada a las mismas redes que protegían a los Maxwell, aplicó sobre Michael Jackson un asesinato de carácter quirúrgico. Lo destruyeron con el mismo protocolo que desestabilizaban, y que se usa para derrocar gobiernos: aislamiento, asfixia financiera y la siembra de narrativas falsas en el prime time global. Fíjense en la ironía macabra. Mientras el mundo miraba con lupa a Neverland, un refugio que resultó estar limpio tras décadas de vigilancia del FBI, nadie miraba hacia la isla de Little St. James, donde los registros de vuelos confirman que se estaban gestando la verdadera oscuridad. Fue un sacrificio necesario para el sistema, para que el monstruo de la red de chantaje pudiera seguir operando en paz. Tenían que silenciar a la voz más influyente del planeta. Michael Jackson no solo murió, lo ejecutaron socialmente, de forma preventiva. Lo que la historia está revelando en el 2026 es que Michael Jackson no era el victimario. Era la mayor amenaza para un sistema que necesitaba niños vulnerables, no niños protegidos por un titán. El rey del pop cayó para que los reyes del chantaje pudieran seguir reinando en las sombras. Esto es brutal.
Hemos recorrido el mapa de una infamia que no conoce fronteras ni ideologías. Desde el nexo oscuro de los Maxwell y el origen de una red de inteligencia disfrazada de vicio, hasta el compromiso de las élites que hoy dicen representarnos. Lo que los archivos de Epstein nos revelan en este 2026 no es solo una lista de nombres, es el manual de instrucciones de cómo se ha secuestrado la voluntad de las naciones. El poder real no se ejerce en los parlamentos, se ejerce mediante el archivo, el video y la extorsión. Si algo hemos aprendido al analizar la anomalía de Michael Jackson es que el sistema teme más a la verdad que a la justicia. La justicia puede ser comprada, archivada y suicidada. En una celda en Manhattan, pero la verdad es un virus que una vez liberado no reconoce vacunas. Este video no busca que me creas, busca que dejes de creerles a ellos. La dicotomía entre izquierda y derecha es la distracción perfecta mientras los mismos hilos mueven a ambos lados desde las sombras de una isla en el Caribe o desde el despacho en Tel Aviv de la Palestina ocupada. La pregunta ya no es quién estaba en la lista, sino quién de los que aún están en el poder no figura en esos discos duros. Soy Kadir Bendek y esto es Hereje Literario. Nuestra misión no es ser cómodos, es ser libres. Y la libertad comienza cuando te atreves a mirar el abismo, aunque el abismo te devuelva la mirada con los ojos de un monstruo que creías inexistente. Esta es solo la parte 1. Lo que han visto y oído hoy es apenas el esquema de la prisión en la que vivimos. En la siguiente entrega entraremos en el terreno más prohibido de todos, el 11 de septiembre. Sí, le suena, ¿verdad? Hablaremos de cómo el Mossad y estas redes de inteligencia orquestaron el ataque a las Torres Gemelas para provocar una guerra que los Estados Unidos no quería pelear. Hablaremos de cómo el miedo se convirtió en la moneda de cambio definitiva. Si este análisis te ha hecho cuestionar lo que dabas por sentado, suscríbete, comparte y mantente alerta. Porque en la era de la simulación, buscar la verdad es el único acto de rebeldía que les queda. Investiguen los links que les dejo en la descripción. No me crean a mí, créanle a los documentos. Soy Kadir Bendek y esto fue Hereje Literario. Apaga la pantalla, pero por lo que más quieras, no cierres los ojos. Nos vemos en la próxima grieta del sistema. Nos vemos en la parte 2. Y chao.